Me llamo Luis Daniel y yo voy a hablarles acerca de la monarquía romana. La monarquía romana es el término utilizado para definir el estado de la monárquico de Roma. Este inició en 753 a.C. y terminó 509 a.C., cuando el rey Tarquino el Soberbio fue expulsado y se instauró la República Romana. Se conoce poco acerca de la historia de esta época, porque los escritos no sobrevivieron. La historia que se conoce de esta época fue basada en leyendas escritas por Virgilio y Tito Livio, pero esto fue en la República Romana. Los reyes tenían poderes judiciales, ejecutivos y religiosos, y los legislativos se tenían que ser aprobados por la asamblea o por el consejo de ancianos. Los reyes eran elegidos por el pueblo por sus virtudes. El único que no fue elegido fue Rómulo, quien fue el que fundó el imperio. Muchos escritores modernos dicen que Roma era, era en sí gobernada por el pueblo. Existieron 7 reyes, los cuales los voy a decir después. Fueron los reyes latinos: Rómulo, Numa Pompilia, Tulio Hostilio, Anco Marcio, y los reyes etruscos: Tranquilo el Antiguo, Servio Tulio, Tarquino el Soberbio. Por mi parte, muchas gracias por ver este video. Buenas tardes, mi nombre es Maximiliano Pérez García, soy estudiante del Instituto Politécnico Nacional de la Vocacional 6 Miguel Otón de Mendizábal. En este bloque hablaré acerca de la transición de Roma de la monarquía a la república. Fue una transición muy larga en la cual explicaré los eventos más importantes. Fue en el año 509 a.C. donde el ejército de Ponsema se rebeló y expulsó al último rey monarca de Roma, Turquino el Soberano, donde así se formaron los tratados de Cartago-Roma. Dado estos sucesos, pasaron 6 años para que la república tuviera credibilidad gracias a la formación de los fastos consulares. Esto se debe a que por 6 largos años los partidos políticos estaban en una guerra por el poder de controlar Roma, y aparte no tenían un proyecto para sustituir la monarquía. Dado esto, después de 50 años, en el 450 a.C., se dio el derecho romano, creado para conceder las demandas de los plebeyos, quienes tenían una guerra aún con los patricios. Estas 12 tablas eran el régimen de la sociedad romana. A pesar de que Roma y la República tuvieran un sistema de gobierno sustentable, no fue sino en el 133 a.C. donde Roma tendría una crisis económica, social y política, obligando a un estancamiento militar, lo que generaría una transición de poder de la República al Imperio, donde el Senado confiaría el poder ejecutivo a un emperador, lo cual causaría el fin de la República en el 27 a.C. y el nacimiento del Imperio. Buenas tardes, yo voy a hablar del Imperio Romano. Esa fue una etapa de la civilización romana en la antigüedad clásica, que fue posterior a la República Romana y caracterizada por una forma de gobierno autocrática. El nacimiento del imperio viene precedido por la expansión de su capital, Roma, que extendió su control en torno al mar Mediterráneo. Bajo la etapa imperial, los dominios de Roma siguieron aumentando hasta llegar a su máxima extensión durante el reinado de Trajano, momento en que abarcaba desde el Océano Atlántico al oeste hasta las orillas del mar Caspio, el mar Rojo y el Golfo Pérsico al este, y desde el desierto del Sahara al sur hasta las tierras boscosas a orillas de los ríos Rin y Danubio y la frontera con Caledonia al norte. Su superficie máxima estimada sería de unos 6,5 millones de kilómetros cuadrados. Durante la etapa republicana de Roma, su principal competidora fue la ciudad púnica de Cartago, cuya expansión por la cuenca sur
y oeste del Mediterráneo occidental rivalizaba con la Roma y que tras las 3 guerras púnicas se convirtió en la primera gran víctima de la República. Las guerras púnicas llevaron a Roma a salir de sus fronteras naturales en la península itálica y adquirir poco a poco nuevos dominios que debían administrar como Sicilia, Cerdaña, Córcega, Hispania, Ligiria, etc. El Imperio Romano como sistema político surgió tras las guerras civiles que surgieron a la muerte de Julio César, los momentos finales de la República Romana. Tras la guerra civil que lo enfrentó a Pompeyo y al Senado, César se había erigido en mandato absoluto de Roma y se había hecho nombrar dictador perpetuus, o sea, un dictador vitalicio. Tal osadía no agradó a los miembros más conservadores del Senado romano, que conspiraron contra él y lo asesinaron durante los idus de marzo dentro del propio Senado, lo que suponía el restablecimiento de la República, cuyo entorno, sin embargo, sería efímero. El precedente no pasó desapercibido para el joven hijo adoptivo de César, Octavio, quien se convirtió años más tarde en el primer emperador de Roma, tras derrotar en el campo de batalla primero a los asesinos de César y más tarde a su antiguo aliado Marco Antonio, unido a la reina Cleopatra VII de Egipto en una ambiciosa alianza para conquistar Roma. Finalmente, en 476, Herulo Odoacro depuso al último emperador de Occidente, Rómulo Augustulo. El Senado envió las insignias imperiales a Constantinopla, la capital de Oriente, formalizándose así la capitulación del Imperio de Occidente. El Imperio Oriental proseguiría casi un milenio en pie, hasta que en 1453 Constantinopla cayó bajo el poder otomano. El legado de Roma fue inmenso, tanto es así que varios fueron los intentos de restauración del imperio, al menos en su denominación. Destaca el intento de Justiniano I por medio de sus generales Narses y Belisario, el de Carlos Magno, así como el del propio Sacro Imperio Romano Germánico, pero ninguno llegó jamás a reunificar todos los territorios del Mediterráneo como una vez lograra la reforma de tiempos clásicos. Con el colapso del Imperio Romano de Occidente finaliza oficialmente la Edad Antigua, dando inicio a la Edad Media. Eso principalmente quiere dar a entender que el imperio simplemente fue la mayor extensión que hubo en Roma, que si lo vemos en un planisferio, lo vemos en un mapa de Europa, veremos que es una parte de Europa rodeando así el mar Rojo, y que aquí te habla de todo lo que principalmente sucedió desde su extensión, y debido a esa extensión dice que no había una organización fija, no había un gobierno que pudiera estabilizar o mandar a tanto territorio. Esto ocasionó su caída y ocasionó sus problemas.